Hace apenas unos años, la inteligencia artificial vivía atrapada dentro de una pantalla. Solo podía responder preguntas, generar imágenes o escribir textos. Parecía impresionante, sí, pero todavía estaba lejos del mundo real. Lejos de tocar objetos. Lejos de caminar. Lejos de entender a los humanos de verdad. Pero algo cambió. Y casi nadie está entendiendo la magnitud de lo que acaba de comenzar. Porque mientras millones de personas siguen pensando que la inteligencia artificial es solamente un chatbot, en silencio se está desarrollando una nueva generación de máquinas capaces de observar el entorno, interpretar movimientos humanos y actuar por cuenta propia. Y esto ya no pertenece al futuro. Está ocurriendo ahora mismo. En laboratorios de Japón, China y Estados Unidos, ingenieros están creando robots humanoides diseñados para convivir con personas, aprender tareas humanas y eventualmente reemplazar ciertos trabajos físicos. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque durante décadas pensamos que el trabajo manual estaba protegido frente a la automatización. Creíamos que una máquina jamás podría moverse como nosotros. Jamás podría reaccionar como un humano. Jamás podría comprender gestos, expresiones o comportamientos naturales. Pero la nueva generación de inteligencia artificial física acaba de romper esa barrera. Y uno de los ejemplos más impactantes apareció recientemente frente a las cámaras. Un robot humanoide capaz de comunicarse únicamente mediante gestos humanos. Sin controles tradicionales. Sin comandos complejos. Solo observando movimientos. Solo interpretando señales humanas en tiempo real. Lo verdaderamente importante no es el robot. Lo verdaderamente importante es lo que representa. Porque este tipo de tecnología marca el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Una etapa donde la inteligencia artificial deja de existir únicamente en el mundo digital y entra al mundo físico. Y cuando eso ocurre, absolutamente todo cambia. Los trabajos cambian. Las empresas cambian. La economía cambia. Incluso la manera en la que los humanos se relacionan con la tecnología comienza a transformarse. Y aquí viene algo que muy pocas personas están viendo. Las compañías más grandes del planeta ya no están invirtiendo miles de millones solamente en software. Ahora están compitiendo por crear el trabajador artificial perfecto. Un humanoide capaz de trabajar sin descanso, sin cansancio, sin emociones, sin necesidad de salario tradicional. Y aunque esto suena como ciencia ficción, la realidad es que los robots humanoides ya están aprendiendo tareas que hace muy poco parecían imposibles. Cocinar, limpiar, organizar objetos, interpretar órdenes visuales, transportar mercancía, e incluso mantener conversaciones sorprendentemente naturales. Pero hay algo todavía más profundo detrás de todo esto. Porque la verdadera revolución no es tecnológica, es mental. La mayoría de personas seguirá ignorando esta transformación hasta que sea demasiado tarde. Igual que ocurrió con Internet, igual que ocurrió con los teléfonos inteligentes, igual que ocurrió con la inteligencia artificial generativa. Primero parece una curiosidad, luego una tendencia, después una herramienta, y finalmente una necesidad. Por eso las personas que entiendan esta transición antes que el resto tendrán una ventaja gigantesca durante los próximos años. Porque el verdadero peligro no es que la inteligencia artificial exista. El verdadero peligro es quedarse mentalmente atrapado en el pasado mientras el mundo cambia delante de tus ojos. Y justamente por eso existe Vision Robótica. Porque en este canal no venimos simplemente a hablar de tecnología. Venimos a entender hacia dónde se dirige la humanidad. Venimos a descubrir cómo la inteligencia artificial transformará el trabajo, los negocios y la vida cotidiana. Y créeme, me esfuerzo muchísimo para traerte información que realmente pueda elevar tu manera de pensar y ayudarte a ver oportunidades donde la mayoría solo verá miedo. Así que si te apasiona el futuro, la inteligencia artificial, los robots humanoides y todo lo que cambiará el mundo durante los próximos años, este es el momento perfecto para suscribirte y formar parte de Visión Robótica. Y ahora prepárate, porque lo que vas a ver en el siguiente capítulo demuestra que los robots ya no solo responden órdenes. Ahora también pueden observarte, entenderte y aprender de ti. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó que existía una barrera imposible de cruzar entre las máquinas y los seres humanos. Una línea invisible que separaba la inteligencia artificial digital del comportamiento humano real. Las computadoras podían calcular millones de datos por segundo, pero no podían comprender el mundo físico como lo hace una persona. No podían interpretar un gesto simple. No podían reaccionar naturalmente ante un entorno cambiante. Y mucho menos moverse dentro del caos del mundo real. Pero esa barrera acaba de comenzar a desaparecer.
Y lo más impactante es que la mayoría todavía no entiende lo que significa esto. Porque mientras las redes sociales siguen llenas de debates sobre chatbots y aplicaciones de inteligencia artificial, en silencio están haciendo una tecnología mucho más poderosa. Una inteligencia artificial capaz de habitar cuerpos físicos. Robots humanoides diseñados no solo para pensar, sino también para actuar. Y aquí es donde aparece uno de los avances más importantes de esta nueva generación tecnológica: la capacidad de interpretar gestos humanos como una forma de comunicación natural. Parece algo pequeño, parece simple, pero en realidad es gigantesco. Porque durante años, los robots dependieron de programación rígida, necesitaban instrucciones exactas, comandos específicos, ambientes controlados. Si algo cambiaba, se detenían. Si aparecía un objeto inesperado, fallaban. Si una persona actuaba diferente, el sistema colapsaba. Pero ahora la inteligencia artificial física está evolucionando hacia algo completamente distinto. Máquinas que observan, máquinas que interpretan, máquinas que aprenden patrones humanos en tiempo real. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Imagina una fábrica gigantesca llena de ruido donde casi no se puede hablar. Durante décadas, coordinar trabajadores humanos requería supervisores, radios y sistemas complejos de comunicación. Pero ahora imagina un robot capaz de recibir instrucciones únicamente viendo el movimiento de una mano. Un simple gesto puede indicarle cargar cajas, organizar objetos, trasladar herramientas o iniciar una tarea específica. Eso reduce tiempo, reduce errores, reduce costos. Y cuando una tecnología logra esas tres cosas al mismo tiempo, las empresas comienzan a adoptarla masivamente. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. Lo más interesante es que este tipo de robots ya están siendo entrenados para comprender el comportamiento humano de forma parecida a como aprende un niño pequeño. Observan movimientos, detectan patrones, analizan distancias, interpretan posiciones corporales y después transforman toda esa información en acciones físicas. Eso significa que la inteligencia artificial ya no necesita únicamente programadores expertos escribiendo miles de líneas de código para cada movimiento. Ahora puede aprender observando, exactamente igual que los humanos. Y si esto te parece impresionante, espera a entender lo que viene después. Porque una vez que un robot puede comprender gestos, identificar objetos y desplazarse dentro de un entorno real, el siguiente paso es inevitable: aprender trabajos humanos completos. Y aquí es donde millones de personas comenzarán a sentir el impacto de esta revolución. Durante décadas, muchas profesiones sobrevivieron porque requerían habilidades físicas difíciles de automatizar. Cocineros, operarios, personal logístico, técnicos, trabajadores de almacén, incluso asistentes domésticos. Pero los nuevos robots humanoides están siendo entrenados precisamente para ese tipo de tareas. No porque las empresas quieran construir ciencia ficción, sino porque económicamente representa una oportunidad gigantesca. Un robot humanoide puede trabajar durante horas sin agotarse. Puede actualizarse digitalmente. Puede repetir tareas con precisión extrema. Y eventualmente podrá aprender nuevas habilidades muchísimo más rápido que cualquier humano promedio. Y aquí aparece algo que casi nadie menciona públicamente. Las compañías tecnológicas no están compitiendo solamente por crear robots impresionantes. Están compitiendo por dominar el mercado laboral del futuro. Porque quien controle los trabajadores artificiales, controlará una parte enorme de la economía mundial. Y esto apenas está comenzando. Lo más increíble es que muchos de estos avances están ocurriendo mucho más rápido de lo que los expertos habían predicho. Hace apenas unos años, los robots humanoides caminaban torpemente y realizaban movimientos lentos. Ahora algunos ya pueden manipular objetos delicados, responder preguntas y coordinar movimientos complejos en tiempo real. Y cada mes mejoran más. Cada nueva actualización acelera todavía más el proceso. Por eso algunos analistas tecnológicos ya están diciendo algo que hace pocos años parecía imposible: que la inteligencia artificial física podría transformar el trabajo humano más rápido que Internet transformó la comunicación. Y si eso ocurre, las personas que entiendan esta revolución antes que los demás tendrán una ventaja enorme, porque el futuro ya no pertenecerá solamente a quienes trabajen duro, pertenecerá a quienes sepan adaptarse más rápido que el resto. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo tecnología y comienza a convertirse en un cambio profundo para la sociedad. Porque cuando una máquina puede observar, aprender y ejecutar tareas físicas en el mundo real,
Ya no estamos hablando únicamente de innovación. Estamos hablando de una transformación estructural del trabajo humano. Durante siglos, el valor de una persona se midió por su capacidad de producir algo con sus manos o con su mente. Pero ahora, ambas dimensiones están siendo alcanzadas por sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados. Y eso obliga a hacer una pregunta incómoda que muy pocos quieren enfrentar. ¿Qué ocurrirá cuando una máquina no solo iguale el desempeño humano, sino que lo supere de forma constante y a menor costo? Esa pregunta ya no es teórica. Ya está siendo evaluada en laboratorios, fábricas y centros de desarrollo alrededor del mundo. Y la respuesta, aunque todavía no es definitiva, apunta en una dirección clara. Automatización progresiva de tareas humanas. No de golpe. No de forma inmediata, sino paso a paso, comenzando por los trabajos más repetitivos y físicamente demandantes. En el caso del robot humanoide que hemos estado analizando, su verdadero valor no está en su apariencia, sino en su capacidad de integrarse en entornos humanos reales. Caminar en espacios diseñados para personas. Reconocer objetos cotidianos. Responder a señales simples. Y ejecutar acciones físicas con precisión creciente. Este tipo de capacidades no solo representan un avance técnico, sino una redefinición completa del concepto de trabajador. Porque por primera vez, una máquina no necesita un entorno especial para funcionar. Puede adaptarse al entorno humano existente. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Piensa por un momento en un almacén, una fábrica, o incluso un hogar. Espacios diseñados durante décadas para seres humanos. Ahora imagina que esos mismos espacios comienzan a llenarse de robots humanoides que pueden operar dentro de ellos sin necesidad de reconstrucción, sin necesidad de cambiar infraestructura, sin necesidad de grandes adaptaciones. Eso significa que la transición hacia la automatización no será visible de inmediato, pero será progresiva e inevitable. Y cuando las personas se den cuenta, ya estará profundamente integrada en la economía global. Pero lo más importante de todo esto no es el avance técnico en sí mismo, es el cambio psicológico que genera. Porque por primera vez en la historia, los seres humanos están comenzando a ver máquinas que no solo ejecutan tareas, sino que también aprenden de su comportamiento. Eso crea una sensación nueva, una mezcla entre admiración y preocupación, fascinación y duda, progreso y reemplazo. Y esa dualidad es exactamente lo que define esta nueva era de inteligencia artificial física. Algunos lo verán como una oportunidad para liberar a los humanos de trabajos repetitivos. Otros lo verán como una amenaza directa a la estabilidad laboral. Pero lo que nadie puede negar es que el proceso ya está en marcha. Y no depende de una sola empresa, ni de un solo país. Es una carrera global. Japón, Estados Unidos, China y Europa están invirtiendo miles de millones en el desarrollo de robots humanoides capaces de operar en el mundo real. Y cada avance reduce la distancia entre lo que antes era ciencia ficción y lo que ahora es una herramienta funcional. Incluso los sistemas de comunicación entre humanos y robots están evolucionando hacia algo más intuitivo. Ya no se trata únicamente de escribir comandos o programar instrucciones complejas. Ahora se exploran formas de interacción basadas en gestos, movimientos y contexto visual. Eso significa que la barrera entre humano y máquina se vuelve cada vez más delgada. Y cuando esa barrera desaparezca por completo, la forma en la que trabajamos, vivimos y nos organizamos como sociedad será completamente diferente. Pero lo más inquietante de todo esto es que esta transformación no está siendo percibida con la urgencia que realmente merece. Mientras el mundo discute tendencias tecnológicas superficiales, la base del empleo global está siendo rediseñada silenciosamente. Y cuando ese cambio se haga evidente para todos, ya será demasiado tarde para ignorarlo. Porque en ese punto, la pregunta no será si la inteligencia artificial puede reemplazar trabajos humanos. La pregunta será cuántos trabajos quedarán aún en manos humanas. John Alquilar. Y aquí es donde entramos en el punto más crítico de toda esta revolución tecnológica. Porque cuando una tecnología alcanza el nivel de poder transformar industrias completas sin necesidad de infraestructura nueva, el cambio deja de ser opcional y se convierte en inevitable. Lo que estamos viendo con los robots humanoides y la inteligencia artificial física no es una mejora gradual del trabajo humano, es una reconfiguración completa de lo que significa trabajar. Y aunque muchas personas aún lo perciben como algo lejano, los avances ya están ocurriendo en tiempo real dentro de fábricas, centros logísticos y laboratorios de desarrollo avanzado. En estos entornos, los robots ya no están siendo diseñados únicamente para tareas simples, sino para operaciones complejas que requieren coordinación, precisión y adaptación constante.
Y eso es lo que los acerca cada vez más a reemplazar actividades que antes solo podían realizar humanos. Pero lo más importante aquí no es la capacidad técnica, sino la velocidad de evolución. Porque a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, donde los cambios tardaban décadas en expandirse, la inteligencia artificial se mejora a sí misma de manera continua. Cada modelo nuevo aprende más rápido, se adapta mejor y requiere menos intervención humana para funcionar. Eso significa que el ciclo de innovación se está acelerando de una forma sin precedentes en la historia. Y cuando la velocidad del cambio supera la capacidad de adaptación de las personas, aparece una brecha crítica entre quienes entienden la transformación y quienes la ignoran. Esa brecha es la que definirá el futuro laboral de los próximos años. En el caso específico de la inteligencia artificial física, el impacto será aún más profundo porque no se limita al mundo digital. No se queda en pantallas, aplicaciones o sistemas virtuales. Esta tecnología entra directamente en el espacio humano. Camina en el mismo entorno que nosotros, observa lo mismo que nosotros, y eventualmente, puede ejecutar las mismas tareas que nosotros. Eso significa que la competencia ya no será únicamente intelectual, sino también física y operativa. Y aquí surge una de las realidades más importantes de esta era. Los trabajos que dependen de rutinas predecibles serán los primeros en ser transformados. No porque sean menos importantes, sino porque son los más fáciles de replicar para un sistema automatizado. Actividades como mover objetos, organizar productos, ejecutar instrucciones repetitivas o seguir procesos estructurados pueden ser aprendidas por robots en tiempos cada vez más cortos. Y a medida que esto ocurre, las empresas comienzan a reorganizar sus estructuras internas. Menos empleados para tareas operativas. Más sistemas automatizados, trabajando de forma continua. Y supervisión humana enfocada únicamente en control y optimización. Pero incluso ese rol de supervisión también está comenzando a evolucionar con la ayuda de la inteligencia artificial. Esto nos lleva a un escenario donde la intervención humana se vuelve cada vez más especializada y limitada a tareas estratégicas. Y aunque esto puede parecer una optimización positiva, también implica una reducción significativa de la demanda de trabajo tradicional. Por eso es tan importante entender lo que está ocurriendo ahora mismo. No como una predicción lejana, sino como un proceso activo que ya está en marcha. El robot humanoide que hemos mencionado a lo largo de esta narración no es un caso aislado. Es parte de una tendencia global que incluye múltiples proyectos en diferentes países, todos con el mismo objetivo: crear sistemas capaces de integrarse en el mundo humano sin fricción. Y cada avance en esta dirección reduce la distancia entre la tecnología y la sustitución de funciones humanas. Sin embargo, este cambio también abre una oportunidad para quienes sepan adaptarse. Porque toda revolución tecnológica no solo elimina trabajos, también crea nuevos roles, nuevas industrias y nuevas formas de valor. La diferencia está en la preparación, en la capacidad de entender antes que el resto hacia dónde se dirige el mundo. Y ese es precisamente el punto central de esta serie. No se trata de generar miedo, sino de generar conciencia. Porque el conocimiento temprano es lo que define la ventaja en tiempos de cambio acelerado. Y en el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo aún más impactante: cómo estos robots ya no solo ejecutan tareas, sino que comienzan a aprender de la observación humana directa, acercándose cada vez más a un nivel de autonomía que hace apenas unos años habría parecido imposible. Y ahora, después de ver todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial física y los robots humanoides, es momento de unir todas las piezas. Porque lo que acabas de escuchar no es solo una explicación tecnológica, es una señal de hacia dónde se está moviendo el mundo entero. Durante décadas, los humanos hemos construido herramientas para facilitarnos la vida. Pero por primera vez en la historia, estamos creando sistemas que no solo ayudan, sino que también aprenden, deciden y actúan dentro de nuestro mismo entorno. Y eso cambia por completo la relación entre humanos y tecnología. Ya no es una herramienta pasiva, es una presencia activa en el mundo real. Una presencia que observa, interpreta y ejecuta tareas con una precisión que crece cada día. El robot humanoide que hemos analizado a lo largo de este video representa exactamente ese punto de inflexión. No es solo una máquina avanzada, es un símbolo de transición. La transición de un mundo donde el trabajo físico era exclusivamente humano, a un mundo donde la inteligencia artificial comienza a ocupar ese espacio de forma progresiva. Y aunque este cambio puede generar incertidumbre, también revela algo importante. El futuro no está completamente escrito. Está siendo construido ahora mismo, decisión tras decisión.
avance tras avance, innovación tras innovación. La clave no es detener este proceso. Eso no es posible. La clave es entenderlo. Porque cada revolución tecnológica en la historia ha creado dos tipos de personas. Las que la ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Y las que la entendieron a tiempo y supieron adaptarse. Internet, los teléfonos inteligentes, la automatización, digital, todos siguieron el mismo patrón. Al principio parecen exageración, luego se vuelven tendencia, después se convierten en norma, y finalmente en necesidad absoluta. Hoy estamos exactamente en esa fase intermedia donde aún es posible ver el cambio venir con claridad, pero no por mucho tiempo más. La inteligencia artificial física está avanzando a un ritmo que redefine por completo lo que entendemos como trabajo, productividad y eficiencia. Y aunque todavía estamos en las primeras etapas, la dirección es irreversible. Por eso, el verdadero mensaje de este video no es miedo, es preparación, es conciencia, es adaptación. Porque en un mundo donde las máquinas pueden aprender, moverse y ejecutar tareas humanas, la ventaja ya no estará solo en la fuerza o en el conocimiento técnico. Estará en la capacidad de aprender más rápido que el cambio mismo. Y si has llegado hasta este punto del video, significa que estás un paso por delante de la mayoría. Porque ahora entiendes que lo que parece ciencia ficción ya está ocurriendo en el presente. No en el futuro, en el presente. Si este tipo de contenido te ayuda a ver la tecnología desde otra perspectiva y a entender hacia dónde se dirige realmente el mundo, te invito a que te suscribas a Vision Robótica. Aquí seguimos explorando los avances más importantes de la inteligencia artificial, los robots humanoides y el futuro del trabajo humano. Porque este no es el final de la historia, es apenas el comienzo de una nueva era. Y lo que viene a continuación podría cambiarlo todo una vez más.